Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, en una semana en donde la noticia más relevante se ha dado en México, y no precisamente por el Mundial de Fútbol, ni mucho menos, donde han caído 2-0 frente al poderosísimo Brasil, sino porque por primera vez en muchos años, con más de 70 de conducción del PRI, con algún grado de alternancia, con Vicente Fox y algún otro candidato, con el partido que se desprendió, pero por derecha, llega al gobierno o va a llegar al gobierno con una victoria electoral sin precedentes, AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Esas son sus iniciales, así se lo conoce en México, le dicen Unlove, también le agregan la B corta y la E para decir que lo aman a López Obrador, y francamente se abre una instancia extraordinaria, no solo para un país que está sitiado por su frontera con los Estados Unidos y por la coyuntura de un presidente de las características de Donald Trump, sino también porque es la vuelta a las raíces, porque es la reaparición de los jóvenes, porque es la participación de los indios, porque es el reconocimiento a una sociedad que está atravesada por la violencia, a partir no solo de la narcocriminalidad, sino también de otro tipo de situaciones de violencia como consecuencia en muchos casos de las asimetrías sociales. La llegada de López Obrador a México no solo es un soplo de aire frío para aquella nación norteamericana, sino que creemos nosotros esos vientos pueden llegar a estas latitudes, bajando desde el norte hacia Brasil. Primero ya López Obrador se ha manifestado públicamente por la libertad de Luis Ignacio da Silva, Lula, el hombre que encabeza todas las encuestas en Brasil, y lo ha hecho además con una claridad de pensamiento que pocas veces se ha visto en un referente mexicano que, insistimos, intentó en otras dos oportunidades ser presidente de su país y no lo consiguió, fue jefe de gobierno del Distrito Federal y ha conseguido además que una mujer, por primera vez en la historia de México, sea la alcaldesa. Habrá una mujer de 56 años, ingeniera especialista en medio ambiente, nada menos que en el DF, caracterizado por la contaminación, por la polución, por el smog, que ejerza la conducción política del Distrito Federal. Y estos son datos de esta hora, con el 63% de los votos escrutados, López Obrador obtiene el 53,4% de los votos y quien lo sigue en segundo lugar, Amaya, segundo lugar, eso quise decir, apenas 22,6, o sea, le sacó más de 31 puntos de ventaja López Obrador, ventaja que probablemente se amplíe cuando se conozca definitivamente que este hombre habrá obtenido más de 30 millones de votos precisamente en México. ¿Cómo incide esto? ¿Cómo repercute esto? ¿Cómo puede afectarnos? ¿En qué medida? Bueno, en un mundo globalizado, evidentemente hay niveles de participación y de afectación en términos, si se quiere, bilaterales, comerciales, económicos, tratados internacionales, pero fundamentalmente lo que ha puesto esto es una suerte de bisagra a lo que venían siendo las victorias de los sectores de la derecha o conservadores o neoliberales en distintos lugares de América Latina. Estuvo cerca Gustavo Petro, de hecho fue al balotaje con el candidato del uribismo en Colombia, hace un par de semanas. Es evidente que en Brasil la mayoría de los brasileños está esperando que haya una perspectiva real de participación de Lula da Silva, que encabeza todas las encuestas, y esto que a la vez es una señal de esperanza, es también una propia condena, porque el establishment, los poderes constituidos de Brasil, difícilmente establecidos, quieran dejar que Lula vuelva a ser el presidente que cambió la historia de aquel país, independientemente de las ulterioridades. Y López Obrador es un hombre que comulga con ese pensamiento, que, como decíamos, no intentó ninguna otra cosa después de ser jefe de gobierno en el Distrito Federal que ser presidente de la República. Y soportó 2 derrotas electorales y con un criterio diferente al que tenemos nosotros aquí, en cuanto al que pierde ya se descarta, fue adelante con esta nueva intentona y obtiene, como decíamos, el 53% de los votos. En un país signado por la violencia, donde hubo un centenar de muertos como consecuencia de los atentados en distintos estamentos políticos, con ideas claras, con un pensamiento definido, con una perspectiva de desarrollo interno nacional y como contracara de lo que aparece en el gobierno de México por estas horas, que es esta figura armada por Televisa, por los grandes medios, por los grandes grupos económicos, como era Peña Nieto, el presidente saliente de México. Se abre
una instancia realmente extraordinaria para América Latina. Esperemos que nuestros dirigentes, referentes, estén a la altura de los acontecimientos en la construcción de una alternativa política que permita efectivamente mirar el futuro con un rostro un tanto más esperanzado y con expectativas más favorables. Dicho esto, y más allá de lo que ha pasado con el equipo en la Copa del Mundo, del dólar otra vez a 30 pesos, de las dificultades severas que hay en la zona de Rosario y sus alrededores con emprendimientos industriales, como lo que ha pasado con Guerrero, como lo que ha pasado con DuPont, vamos a estar, por supuesto, destacando esta noticia que es con la que abrimos el programa. Pero inmediatamente después de la pausa nos vamos a meter en algo bien local, pero no solo local, sino regional y nacional. Ha cerrado la panadería Lucana, en calle Entre Ríos, histórica, una referencia, creo yo, insoslayable para cualquiera de los rosarinos que han transitado por el centro, macrocentro, y que desde hace ya muchísimos años han visto esta panadería. Como cerró también por otras cuestiones, o en todo caso por cuestiones concurrentes, la panadería Alcorta, ¿no? Y como han cerrado cantidad de emprendimientos de estas características. Yo voy a hacer una breve autorreferencia. Mis abuelos eran panaderos. Allá por los años 35, 36, bueno, cuando venían huyendo de la guerra, ¿no? Porque llegaron con 18 años mi abuelo Esteban Katsarov y mi abuela Elena Karabelova, que tenía 14, a laburar al SWIFT. Digo esto para poner las cosas en contexto, ¿no? Sin conocer el idioma, después de una larga travesía en barco, donde en Berisso tuvieron problemas y murió uno de sus hermanitos, o no saben si murió o no murió, de mi abuela lo perdió, su hermano Ángel. Llegan acá, van al SWIFT, trabajan en el SWIFT, empieza esa historia de la movilidad social en los 40 y tantos, y después el abuelo Esteban pone una panadería que se llamaba Moscú. Venía de Bulgaria, era un poco anarco y bolcheo, todo eso, y estaba en la calle Diana, ¿no? Y allí empezó a trabajar, y tenía la cuadra, y tenía sus compañeros, sus empleados, y prosperó. Y se compró un chalet en Saladillo en la calle Bustamante, hermosísimo, y mandó sus 3 hijas a la universidad. Sus 3 hijas mujeres a la universidad. Eso es la Argentina de la movilidad social, esa es la Argentina del desarrollo, esa fue la Argentina de la industria, esa fue la Argentina del progreso. Y acá va a conversar con nosotros un señor cuyo apellido solo remite a panaderos. Uno dice Vitantonio y son panaderos. Y son de Ripallimassani, ¿así es? Ripallimassani, ¿es así? Todos ellos son del mismo lugar. Bueno, y está también nuestro referente, ¿no? Di Casco, que es Gerardo, para contarnos y tratar de recuperar eso, ¿no? Porque es uno de los sectores más castigados, es uno de los más complicados. Si venden pan, a ver, no son ni autopartes, ni engranajes especiales, es pan. Nadie deja de comer pan. O el que deja de comer pan es porque está muy mal realmente. Hacemos la pausa y hablamos con ellos con la situación del sector y de otras cosas que me parece que vale la pena, ¿no? En este contexto en el que se acabó la anestesia, se terminó. La Copa del Mundo es historia para la Argentina. Antes del cierre vamos a hacer alguna referencia apelando a la sapiencia de un colega, Ezequiel Fernández Mores, que ha escrito, para quien habla, la mejor nota en relación a lo que fue la Argentina en la Copa del Mundo. Ya venimos. Bueno, muy bien. Le mando un saludo a Pascualina, la mamá de un amigo mío que también es panadera, ¿no? Y que son del pueblo de donde viene el señor Vitantonio, no le erré, ¿verdad? No, Cristófaro de apellido. ¿Eh? Cristófaro de apellido. Y la gente de Saladillo me dice que la panadería no era Diana la calle, sino Viena. Perfecto. Y vos me decís que tu panadería está a la vuelta. Por Avenida Nuestra Señora del Rosario o en su Lucero. momento Lucero. Claro, para mí era Lucero. Era Lucero, claro, exactamente. Claro. Bueno, qué gratos recuerdos y qué momento tan difícil, ¿no? Sí. Usted es el referente máximo a nivel nacional de todos los panaderos de la Argentina En este momento sí. Bien. Y vos acá en Rosario, ¿no? Así es. Sí. Vamos a empezar de menor a mayor. Empezamos de Rosario. ¿Cómo no? Yo hacía lo de Lucana hoy porque la verdad que es, no voy a decir otros nombres, pero es como otras panaderías que si cierran uno va a decir, puta, ¿qué pasó? Si esto funcionaba bien, ¿no? Sí, lamentablemente es algo que nosotros venimos hace ya casi 1 año y medio denunciando esta situación que está sufriendo la industria panadera. No solamente la industria panadera. La industria en su conjunto. La industria en su conjunto y el ciudadano en su conjunto. Como primer punto, el gran aumento que hubo en las tarifas que nos impactó fue un golpe terrible, no solamente, como te vuelvo a repetir, a las panaderías, sino a nuestros consumidores, que a partir de ahí baja el consumo, porque la gente, bueno, no tiene más dinero para venir a gastar en nuestras panaderías.
Y después, estos últimos 90 días, el descomunal aumento que hubo en la harina, que superó casi el 140% solamente en la harina, más todos los demás productos. Lo que viene de antes, ¿no? Lo que viene de arrastre, de las tarifas y todo eso. Exactamente. Vitantonio, cuando decíamos nosotros, ¿no? Que uno puede ajustarse, achicarse, ir a las segundas marcas, reemplazar, achicar las porciones, como está pasando, ¿no? Sí. En los comedores comunitarios, sobre todo y demás. Ahora, cuando ya no puede comprar pan, o cuando cae no solo el nivel de producción, sino el de consumo, porque se produce, si no se consume, ¿para qué uno va a hacer 40 kilos de pan si vende 30? ¿No? Exactamente. Ahora, es que la cosa está en una situación prácticamente terminal, porque estamos hablando de pan, no de los chajás o de las pastas frola, que también, ¿no? La caída es notable. Sí. ¿Cuál es el nivel? ¿Cómo se puede cuantificar eso? Mire, a través de la Asociación de Rosario nosotros hicimos un estudio acá en Rosario. Ajá. Las ventas en nuestros mostradores, en las panaderías que están habilitadas como corresponde, decayó entre el 30 y 40%, depende de los barrios. Y estamos hablando de los kilos de pan, no de precio y de plata. Sí, no. Si antes vendían De 100 consumo, kilos, ahora venden sí. 70. Exactamente. Yo te puedo decir lo que pasa en nuestra panadería. En nuestra panadería hacíamos, con el mismo personal, 6 bolsas de harina de pan. O sea, 300 kilos de harina de pan. Salía 330 a 340 kilos. Hoy estamos haciendo 200 kilos. O sea que mermó un 50% el pan que fabricamos nosotros. Con el mismo personal, porque otra cosa hay que decir, apostamos a no expulsar gente. A nadie dejar a nadie en la calle para que se Porque agrave todavía tenemos más. un tesoro inestimable en nuestros obreros nosotros. Es un bien para nosotros porque no cualquiera puede hacer. No, el oficio es bárbaro. Es un oficio por supuesto. que el que sabe laburar bien no se consigue todos los días. Entonces queremos preservarlo de cualquier manera. Vitantonio, usted viene de familia de panaderos, usted no es el primero. Cuarta generación. Es lo que hablábamos antes, de ese pueblo italiano que a mí me cuesta pronunciar, pero que son todos, es como un semillero de panaderos. Todos Sí, vinieron sí. ahí. Yo soy tercera generación, mi hijo está es su hijo laburando cuarta la generación. cuarta generación. No quiero hacer una suerte, digamos, de simplificación, pero han pasado momentos dificilísimos, porque si estamos hablando de cuarta generación, Sí. venimos de la década infame para esta parte, ¿no? Sí. Pero como esto, digo, ¿tiene algún antecedente, algún registro de cómo se puede recuperar o no perder la fuente de trabajo? Mire, que momento difícil hubo siempre, pero con la caída del consumo como ahora... Sí, y tan vertiginoso, tan rápido, ¿no? Eso, yo honestamente se lo digo sin matices políticos, No. ni nada, con total honestidad. No lo vi nunca y tengo 75 años. Y siempre estuve en la panadería. Sí. ¿Eh? Y usted como yo, mete 4 en la bolsa y alguna adentro. Y mire, Pero claro, el físico lo dice todo. Yo trato de desdramatizar la situación, Sí. pero la verdad es que Sí. se hace difícil porque estamos hablando, muy como difícil. decíamos antes, ¿no? De un elemento fundamental. Igual que la leche, cayó el consumo de difícil. leche. Es decir, al chico que bueno le da leche, cuando tiene que tomar la leche, cayó el 40%. Y esto claro. no se desarrolla. Cuando dice le falta olla, ¿viste que hablan de los jugadores de fútbol? Sí, ¿Le falta señor. olla? Si le falta olla para jugar a la pelota, imagínate para ir a la escuela. No, Sí, lo que señor. pasa es que lo que uno vislumbra, esta situación está ocurriendo también, convengamos que en todo el país, no es solamente acá en la ciudad de Rosario, en todo el país. Lo que vislumbra es que no tenemos salida, no encontramos salida porque no tenemos un interlocutor válido que nos escuche y que en realidad sepa la realidad esta. A ver, estamos hablando del pan, es lo que has dicho hace un momento vos. Sí. No es que estamos hablando de un bien fantuoso. Sí, de Cuando- relojes o somiers, que también es importante que haya Por fábrica para que la gente supuesto labure, que sí, para que después nos vengan a gastar a nosotros. Pero cuando hablaste en un momento del chajá, me reía, porque casi hasta se deja de producir todas esas cosas porque la gente no lo puede venir a consumir a nuestras panaderías. Entonces, evidentemente, están desconectados totalmente de la realidad. Vitantonio, ¿cómo se imagina lo que viene, el futuro, digamos, en términos... Muy difícil. ¿Cuántas panaderías han cerrado en los últimos 3 o 4 años Y acá en Rosario, y alrededor de 60 panaderías. en Rosario? Y esto es el 10% del país. Registrada generalmente, por Rosario. nosotros, no Claro, porque no tenemos estadísticas. Nosotros salimos a hacer cada tanto encuestas. a distintos lugares y van en viendo. distintos lugares vamos ¿Es viendo. particularmente más delicada la situación en Rosario que en otros lugares o es una media nacional, digamos? Lo que pasa es que en otros lugares, ¿sabe lo que pasa, Pablo? Que muchas veces cierran panadería y en muchos casos cierra la venta al público, pero sigue fabricando clandestinamente para... Claro. Y eso también estamos padeciendo, mucha Sí. clandestinidad. Y que además, si uno persigue esa clandestinidad, sabe que está dejando más gente sin trabajo, ¿no? Claro. Porque ese es el problema. Orillarlo a uno a situaciones que no son aceptables inicialmente, pero que son supervivencia. Que la gente que trabaja en esos lugares no tiene obra social, no tiene Nada. nada. Entonces estamos precarizando todo. ¿El ministerio que les dicen algo, la Secretaría de Trabajo, el Mire. Ministerio de la Producción? Digo, porque usted como referente nacional, como una cámara, tiene que ser un interlocutor, tiene que tener un interlocutor La oficial. Secretaría de Comercio. ¿Y entonces? Antes Antes era Moreno. Antes era Moreno o Costa. ¿Y Siempre entonces? fuimos atendidos. Bien.
Costa el jovencito que era el, Sí, el excelente. número 2 de Y Moreno Kicillof. era más bravo, pero siempre hemos conseguido cosas, pero para el bien común, no solamente para nosotros. Como ahora, si nosotros conseguimos, se presentó un proyecto en la legislatura de Santa Fe, nosotros estamos dispuestos a hacer un sacrificio, elaborar un pan a un precio razonable, pero que no haga un descuento con la luz. Claro, Otras provincias lo han conseguido, como Misiones. claro. Entonces, algo hay que hacer. ¿Están avanzados en eso? ¿Quién es el Hemos interlocutor aquí? ¿Es del Partido Justicialista el diputado Bursato? Él es el que encabeza Encabezó el pedido. Y habló con alguien del Ejecutivo, la gente de la empresa Entró provincial. entró el proyecto. de la Bueno. Cámara de Diputados. Tiene, Ahora, digamos, tiene estado parlamentario. Vamos a ver si esto después... escuchan. Claro. Y la idea es tratar de tener un pan social, llamémoslo Sí, porque no es social. para favorecer a los tíos, es para que vaya a ir a comprar el pan a la panadería. Es para que la gente siga llevándose su pan y nosotros como contrapartida, por lo menos recibir la oportunidad de que nos hagan un descuento en la tarifa de energía, que es algo que no está, es una de las cosas más duras que nos está pasando. ¿Cuánto estaría ese pan? Y 50 pesos. Tenemos un costo, honestamente, costo, sí. pero bien hecho, como corresponde, poniendo todos los gastos. Sí. Tendríamos que vender los 65 peso el pan. El pan, Lo el estamos kilo. vendiendo 55. Bien. Y O si sea, no se perdemos hace esta plata, quita tenemos del impuesto de la luz y se rebaja y se hace, ¿a cuánto pueden mandar el kilo de pan? A 50 pesos. Claro. Y quizás haciendo un esfuerzo lo podríamos bajar un poco más porque siempre estuvimos dispuestos a colaborar. El hecho es que la gente, siempre lo hemos dicho, Tenga la gente, acceso. el pan a su mesa. Bien, Víctor Antonio, a nivel nacional, ¿cuánto hace que no hablan con nadie que pueda, aunque sea recibir el reclamo? Con alguien de la provincia de Buenos Aires se habla únicamente. En el Provincia, orden nacional nada. nada. Y se lo digo, Pablo, las veces que voy a la Secretaría de Comercio, lo atienden muy amablemente, sirven un café, le dan una palmada y dice todo va a mejorar. Claro. Esos son los buenos deseos, pero con eso Ni un nosotros... placebo, ni siquiera una pastillita Sí. para tomar, que con eso se va a poner bien. Exactamente, eso honestamente se lo digo sin Sí, ningún sí. ánimo de está claro, política. no explique tanto, no hace falta, está Eso- claro. No eso- es ni el primero ni será el último de los casos, lamentablemente. Y No. acá, con el comercio de la provincia, Solamente hemos tenido esto a través de estos diputados, Bien. que ojalá... ¿hubo algunos intentos y no dieron resultado o estamos ahora no, empezando? este es el primer intento. Bien, esto y también hay que avanzar. marcarlo. No, por eso lo quiero remarcar, porque es interesante para la industria y es interesante para el consumidor y para que la gente pueda seguir llevándose, como dije hace un momento, el pan a su casa. Bien. Eso sería interesante y bueno, y ver si los diputados se pueden comprometer a decir, bueno, señores, vamos a poner los pantalones Vamos a conseguir y esto. vamos a conseguir esto. Bueno, les agradezco a los dos que hayan venido. No, al Gracias, contrario. muy a amable. ustedes. Esperemos que las cosas... Bueno. La verdad que esto es una expresión de deseo, más que nada. No hay ningún elemento No. en serio como para Objetivo. pensar, claro, que la cosa pueda mejorar. Y bueno. ¿no? Gracias, Víctor Antonio. Si antiguamente ya existía el respeto a través de sus padres y usted, ahora que abuelo. pero ahora que fue panadero con más razón. Con más razón. Como oyente, decía. Como oyente ya por había mi un viejo, había un mi respeto viejo- a su mi papá y a viejo- usted. Claro, mi viejo iba y le comía todo. Mi viejo, claro. No, bueno, pero a su papá la conocía por radio, generalmente, Sí, los seguro. programas Bueno, que muy estaban amable, con muchas Chiabrán, gracias. ¿no es cierto? Muchas gracias. muy Así amable. que Gracias bueno. a usted también. Gracias Pablo. Nos vamos a la pausa, no se me mueva ahí, hacemos un corte, enseguida venimos, tenemos un rato más de programa, ya estamos. Bueno, muy bien, se terminó la Copa del Mundo para la Argentina. Esto naturalmente nos ha afligido, porque independientemente de los cálculos, las ulterioridades acerca de si los festejos se empañan, nublan la razón, uno se distrae o demás, cuando empieza a jugarse, uno quiere que gane, le hubiera encantado que Facio, que es una carreta por otra parte, llegara a cabecear esa última pelota e inmerecidamente hubiera establecido el 4-4 y ver qué pasaba. Pero todo eso está relacionado con la génesis, ¿no?, de la llegada de Argentina a la Copa del Mundo, la elección del presidente de la AFA, el desdén por el deporte en términos de poner al Colorado McAllister, que era un buen marcador de punta como funcionario, todas esas cosas, ¿no?, que probablemente hagan recapitular en cuanto a lo que ha sido Julio Grondona para la organización del fútbol, ¿no?, y su pensamiento y su estrategia y demás. Como yo no soy muy afecto a las cuestiones del periodismo deportivo, no tengo una muy buena relación, tengo muchos amigos, pero les tengo más cariño que respeto a muchos de ellos, y a muchos, por cierto, los respeto también. He elegido o he optado por leer una crónica, un comentario, que escribió para mí el más avesado de los periodistas deportivos, periodista y que además se dedica en este caso al deporte desde hace muchos años, con el que tuve la suerte de compartir
muchas veces charlas y trabajo del fútbol en Sudáfrica, en la Copa del Mundo, en alguna sobremesa, en algunas veladas. Me estoy refiriendo a Ezequiel Fernández Mores. Ezequiel Fernández Mores escribió en La Nación, hace algunas horas nada más, una crónica en la que refleja en alguna medida el sentimiento, por lo menos de quien habla, probablemente de muchos argentinos, y lo hace con una capacidad de descripción que yo no podré alcanzar jamás, y que por eso me es grato poder citar esa fuente y compartir con ustedes este texto. En el canal de Rusia 1, los conductores aparecen con bigotes que homenajean al director técnico Stanislav Cherchesov. Otros lucen camisetas de Anten Zyuba, goleador ante España. Moscú estalla en bocinazos. ¿Qué importa si el Mundial se quedó sin Leo Messi y Cristiano Ronaldo? Sin Alemania y sin España. Si aquí está la selección rusa, que ya está entre los 8 mejores del mundo. Moscú mía, país mío, el más amado de todos, eres ardiente, eres poderoso, eres por siempre invencible. Se cantaba en los años soviéticos, cuando nuestros abuelos eran vecinos del barrio Tagansky y no creían en Dios, pero sí en el comunismo. Rusia 2018 dibujó murales a Messi y Ronaldo, pero ambos sobreviven hoy apenas en los comerciales de TV que veo en el entretiempo de Rusia y España. Ahora son tiempos de Cherchesov, Dios bigotón. A los rusos no nos basta con vivir y punto. Tenemos que vivir para algo. Leed a los clásicos rusos y lo veréis. Lo dice uno de los tantos testimonios de la premio Nobel Svetlana Alexievich en El fin del Homo Sovieticus. Mi favorito fue siempre Fedor Dostoyevsky, salvado a último momento en una condena a muerte y enviado a Siberia. A un pozo que, según escribió, lo ayudó a profundizar su búsqueda de Dios definitivamente. Crimen y castigo. Resolver el problema del hombre es resolver el problema de Dios. Dios es redondo. Se llama un gran libro del escritor mexicano Juan Villoro. ¿Y qué pasa cuando el Dios de la pelota nos abandona? Hace tiempo que Messi nos avisa que él no quiere o no puede ser Maradona, que no quiere ofrendarnos su vida, como por momentos parece querer seguir haciéndolo Diego, aún desde los palcos de Rusia 2018. Hace falta recordar hoy los titulares que anunciaban amor eterno y definitivo después de los 3 goles de Leo a Ecuador en Quito. Algo volvió a suceder. Pocas veces lo vimos tan ausente, como queriendo irse del Mundial. Mientras en su propio país le avisaban que lo espiaban hasta dentro de su habitación de la concentración y un abogado amenazaba con mandarlo a la cárcel desde un estudio de televisión. El mismo canal que después exigía argentinidad porque había que ganar la Nigeria. La selección liquidó el Mundial en apenas 4 partidos, con 4 esquemas y 4 formaciones diferentes. Y Messi, vinculado con el puro juego, más que ningún otro de los grandes cracks de la historia del fútbol mundial, vivió su tormento ruso. Como el Dmitri Karamazov de Dostoyevsky, acusado injustamente del asesinato de su padre, pero que al igual va también a Siberia para purificarse y expiar los pecados de otros hombres. ¿Y el proyecto? ¿No habíamos iniciado acaso una nueva etapa, una nueva era? Contrato hasta el 2022, reforma en juveniles incluida. Tanto fue el desgaste de un director técnico que experimentó hasta el último minuto y arruinó el prestigio. El de la selección, empeñada en despedirse, como fuere, con los históricos, pero acaso también porque el recambio jamás gritó su arribo. No está mal preservar al fútbol como espacio emocional y creativo, y acaso primitivo, en estos tiempos en que se pretenden modernos lógicos, transparentes y siempre mensurables. Pero si el Dios no puede emocionar, porque se demuestra humano, se precisa un juego colectivo que casi nunca apareció. ¿Cuántas jugadas bellas, aparte de entrega, nos deja Argentina en el Mundial de Rusia? ¿Hay algo más que el gol de Messi a Nigeria? El Mundial terminó para Argentina, y no solo para la selección. Empezó con la clasificación en Quito, con $1 a 17 pesos, con el arribo a Rusia a 25 y la despedida a 30. Vuelve el rico a su riqueza y vuelve el pobre a su pobreza. Escéptico, Shatov, otro personaje de Dostoyevsky, dice que cree en Rusia,
Pero en Dios, insiste su interlocutor. Yo, responde Yatov dubitativo, yo creeré en Dios. Ezequiel Fernández Mores. Bueno, muy bien, compartíamos este texto de este colega de la prensa porteña y les anunciamos que mañana vamos a dar, por supuesto, con la programación habitual, con los contenidos de siempre. Ya la Copa del Mundo, como decíamos, ha quedado atrás para nosotros y me parece también que ha quedado atrás como elemento, no sé si la palabra es distractivo, pero sí convocante, ¿no? Mañana hay paro de docentes en todos los niveles y en todo el país, como consecuencia de la represión que se desató en el sur a los maestros que estaban pidiendo que se reabra la paritaria. La Argentina real, la Argentina de todos, la que tiene también el padecimiento de los 347 despidos en Telam, la que está viendo lo que pasa en Guerrero, en Dupont, en el cordón industrial, la Argentina de todos los días, la que estamos dispuestos a mostrarles y a la de dar testimonio desde aquí, como todos los días, a partir de las 2 de la tarde. Ha sido un gusto, nos reencontramos mañana como siempre, aquí en Canal 5. Chao, gracias.